nos interesa el futuro de México, nos interesa el presente y el futuro de México. Y hemos visto y hemos analizado de varias formas lo que ha pasado en las diversas etapas. Hubo una gran etapa de oro que le llamaban el milagro mexicano, que de 1933 a 1981 crecimos al 6.2, 6.3% anual. ¿Y qué ha pasado? Que en los últimos 43 años hemos crecido al 2% más o menos. 1.90, 2%. Entonces el crecimiento de 43 años. Eso es lo que se ha vivido en estos 43 años. Y en los últimos 24 hemos crecido al 1,5%. Antes pues crecía la población al 3%, luego estuvo creciendo al 1,5%. Entonces quiere decir que si crecíamos al 1,5% y crecíamos al 2% o al 1,9%, quiere decir que crecíamos al 0.3, 0.4. No sé si me explico. Este es el crecimiento, pero a esto habría que quitarle el crecimiento de la población para sacar el ingreso por persona. Eso es lo que hemos vivido. De hecho, a pesar de haber tenido muy buenos tecnócratas, como los premios Nobel, pero nacionales, crecimos con 19.6 de inflación. Curiosamente, sacamos el dato, hicimos 14 reformas fiscales, para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Entonces, pues no diría yo, no hubo tantos cuidados en el crecimiento económico y en el desarrollo. Son 14 reformas fiscales. ¿Y qué pasaba en las reformas fiscales? Pues si se subía un impuesto, pasaba una cosa, si había otro, se bajaba otra cosa. En el caso que estamos viendo actualmente, yo estoy muy optimista porque da la impresión de que la presidenta, en particular la presidenta, no está buscando sangoloteos en los salarios, en los costos, en las horas, en los tales. Por ejemplo, creo que ayer o antier dijo una frase que es muy interesante. Habló de la macroeconomía. Si tenemos estable la macroeconomía, si no se nos va la inflación de repente porque hicimos esta cosa o por esta otra, si cuidamos la inflación y la inflación está a niveles razonables y la macroeconomía está estable, no anda brincando para un lado y para otro, estamos convencidos, aquí lo hemos estado estudiando, de que el futuro puede ser muy bueno. El futuro puede ser muy bueno, coincide con lo que dijo la presidenta en el Plan México. Aquí está hablando de una fórmula de crecimiento, trae varios puntos, pero para crecer se necesita inversión y más inversión. Entonces eso se vuelve un factor muy importante. Por aquí traía una nota que da pena verla, porque dice: ¿qué hubiera pasado si México, en lugar de crecer 1.40 o 1.90, hubiera crecido 2% más? O sea, que en lugar de crecer 1.40 hubiera crecido 3.40, o que en lugar de crecer 1.90 hubiera crecido 3.90. 2% no es nada, ¿verdad? No es nada pensando en el 6 de antes y en China y en Bueno, pues ¿qué está pasando? Que ese 2% hubiera sido fantástico, nos hubiera llevado 43 años del 2% más, imagínense dónde estaríamos. Pero vamos a olvidarnos de eso y mejor pensemos en el futuro. En el futuro hay que cuidar la inflación, hay que cuidar los presupuestos, hay que cuidar los déficits, los enfoques, a qué se manejan los recursos, etcétera, etcétera. Yo soy opuesto, ya sé que muchos no, y lo podemos discutir ahorita, que las reformas fiscales no son buenas. A lo mejor hay que arreglar cosas en las reformas fiscales, no hay duda. Pero una reforma fiscal, por ejemplo, que aumenta, ¿qué precio quieren? El IVA. O que aumenta el impuesto sobre la renta, que lo sube 5%, no sé cuánto. ¿Qué pasa si suben el IVA o el impuesto sobre la renta? Pues que las empresas suben sus productos, ¿no? Si sube el IVA, pues suben el producto. Si suben el impuesto, pues suben el producto. Y si sube el producto, ¿qué pasa? Sube la inflación. Si los precios suben, sube la inflación. Y si la inflación sube, ¿qué pasa? Sube la tasa de interés. Y puede ser que sea mejor
sea más alto lo que paga de tasa de interés que lo que recibe de aumento de impuestos. No sé si me explico. Y descompone la estabilidad macroeconómica. En cambio, si tenemos estabilidad macroeconómica, seguimos presionando la inflación, que salió muy bien. Ya el Banco de México bajó medio punto la tasa y sentenció que puede bajar otro medio. Entonces, en función de que la inflación baje más, que se controle, que se mantenga la estabilidad macroeconómica, lo que va bajando el gasto financiero, perdón, la tasa de interés, pues es una tasa que reduce el déficit. No sé si me explico. Por ejemplo, vamos a suponer que la tasa andaba al 11 hace no sé cuánto tiempo y que ahorita anda 9,5 y que la bajen al 8. Pues ya bajó 3 puntos. Esos 3 puntos multiplicados por la deuda o por el ahorro de la deuda, suponiendo que es estable lo que estamos haciendo, es más importante que una reforma fiscal. No sé si más o menos me entienden. Bueno, ahora. O sea, sí entiendo que el ingeniero está entrando a un tema de economía, pero si se fijan cómo le da vueltas al asunto. Porque el tema es la inversión en dónde, ¿no? O sea, si vamos a hacer, o sea, si como país se va a hacer inversión, la única apuesta que tenemos sólida para construir un mejor futuro es la creatividad. La creatividad en desarrollo tecnológico. O sea, parece como que la conversación de lo macroeconómico sigue dando vueltas entre los hombres de negocio mexicanos por el trauma quizás del pasado, donde hubo fuertes inflaciones y donde todo era, pues no, o sea, yo te aseguro que si viviéramos como en Argentina, nuestro tema debería ser la inflación. Pero también una de las situaciones que pasa en México es que ya llevamos varias décadas con inflaciones relativamente controladas, excepto después de la pandemia, cuando inició a nivel global desacoplamiento de cadenas de suministro. Y en realidad lo único que puede combatir la inflación también es desarrollo tecnológico. O sea, lo que yo no entiendo de estos hombres que tienen tanto poderío es porque, si vemos, por ejemplo, lo que hizo DeepSeek, que con $100 millones desarrolló un modelo de lenguaje casi igual de potente que OpenAI. Ni modo que estos hombres de negocio no tengan $100 millones. Pero él dice como, o sea, no está mal, pues también es un hombre mayor, no hay que exigirle que tenga estos parámetros de querer que haya creatividad, ¿verdad? Porque pues él es un puente, él es una tubería, él es, está bien, creo que eso está bien, es lo que, o sea, creo que no se los deberíamos exigir a él, no sé si me explico, que debería ser como parte más de la sociedad que existiera todos estos ensambles, ¿no? Y uno de mis problemas que hay, por ejemplo, con el ambiente emprendedor en Latinoamérica es que muchos de sus empresas que parecen innovadoras en realidad solo son copias de modelos norteamericanos. O sea, no es como que aquí se esté desarrollando alguna tecnología. Agarran por ejemplo, se meten al paradigma este de la tecnología colaborativa o comunitaria y todos quieren hacer un Uber nuevo, ¿no? O todos quieren hacer un Didi. Y entonces todos quieren hacer un Amazon, como le quieren copiar el mismo modelo y entonces ya en realidad ya no son creativos. Entonces, ¿dónde vas a invertir? Pues en oportunidades, y las oportunidades por lo general salen de desafiar los dogmas. Y hay muchas mentiras dentro de México y lo que hay que hacer es tumbar muchas de estas mentiras y México podría liberarse y hubiera una infinidad de oportunidades de transformar el mundo desde México. Y tampoco, o sea, yo tampoco estoy siendo crítico con él porque yo no soy nadie para criticarlo, ¿no? Pero es una idea. Suponiendo que este hombre junta un montón de dinero de la renta que cobra de los teléfonos celulares. ¿Por qué no hacerle una competencia a Ericsson? O una competencia a los proveedores de Ericsson, por ejemplo, ¿no? Y montar aquí ese tipo de industrias. Si aquí él tiene un montón de cadenas de suministro integradas, de la minería, de producción de cobre, de los tubos, todo eso se necesita, pero están bajo la lógica de alguien que es un ingeniero constructor. Pero ¿por qué no apoya
o bueno, seguro quizás lo haga, no lo sé, pero si lo hace no está ocurriendo en México, ¿sí? O sea, esa innovación tecnológica no está ocurriendo en México porque si no existirían esas empresas. Ahí es como, otra vez yo no soy nadie para hablarle así al ingeniero, pero ¿dónde vas a invertir? O sea, en más puentes. Justo creo que ese modelo dependiente de la obra pública, eh, pues es el que llevó al colapso a una empresa como ICA. No estoy diciendo, no le espero nada, no espero que le pase algo así al ingeniero, pero ¿Qué planea? ¿Cuál es el plan México? Que dice sustitución de importaciones. Bueno, ahí traigo aquí una notita. Empleos bien remunerados. Esto es muy importante. Esto que estamos hablando del combate a la pobreza va ligado al empleo, va ligado a que haya mejores empleos. La parte que decía que le hacemos más énfasis es a la capacitación para el empleo, más que a la otra parte. Cuando hagamos, por ejemplo, este reparto de alimentos, pues vas a tener que dar empleo para que se haga el reparto, para que se hagan las cajitas donde se pone el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto vemos nosotros como, me preguntaban del riesgo del empleo. Creemos que se va a generar mucho empleo, que se va a generar empleo. Mayor acceso a la educación media y superior, estamos de acuerdo, son de los planes México. Yo nada más le agregaba que entonces ese plan México parece una cartita a Santa Claus de lo mismo que de todas maneras es como, pues obvio, ¿no? Es obvio que queremos eso en una economía, ¿no? de la capacitación para la educación, para que eso genere empleo. Afortunadamente, hasta donde yo sé, les damos un diploma a los que toman los cursos y creo que lo ratifica la Secretaría de Educación todavía, o ya. Bueno, entonces lleva el certificado, el instituto y la certificación. Y aquí pone metas. Entonces están entre los 10 mejores, tal, pero pone una que habla de aumentar más las compras públicas, el apoyo a las pymes, etcétera, etcétera. Pero hay otra. Son puras ideas aburridas del Plan México. En el que dice que debemos de invertir a partir del 2026 entre el 25 y 28%, arriba del 25%. Invertir arriba del 25% es lo que nos va a dar crecimiento y desarrollo. Hemos estado revisando, estudiando unas tablas y encontramos que Europa está fatal porque no invierte. Bueno, ahí les leo rápido. Promedio en los 22 años. Europa invirtió el 21.7, creció 1.36. Italia creció al 20, creció 0.55. España creció al 22.6, creció al 1.77. Países Bajos creció en 28, creció en 1.62. Esto es en 24 años, ¿eh? Cada una de estas es una. Alemania, por ejemplo, invirtió el 20.2, creció el 1.13. México creció el 22.8, creció el 1.60. ¿Qué pasó? Invirtió el 22. Invirtió el 22.8, creció el 1.68. Y Estados Unidos crece el 21.4. Invierte el 21, sí, avísame. Cuando la rige. Entonces creció el 21.4. Perdón, invirtió el 21.4. Pero aquí tiene el año del 10, invirtió 18.7, el otro año 17.8, el otro año 20. Este es Estados Unidos. Por eso, cuando vemos China invierte el no sé cuánto, 40%, invierte muchísimo. ¿Y quién está invirtiendo mucho? Pues también, aparte de China, está invirtiendo mucho India, y hay otros países que están invirtiendo mucho. Bueno, aquí la idea es que los países no están creciendo porque no están invirtiendo. Pero una de las razones por la que no se invierte en algunas partes del mundo, de lo que decía, es la apostasía. Cuando las personas abandonan a Cristo, empiezan a perder como el gusto por la vida, y entonces ya es como el ¿para qué? ¿Cuál es el caso? Si va a venir una destrucción, una catástrofe. O sea, para ser un inversor necesitas tener fe, esperanza, caridad, y justo creo que es una de las características muy bonitas que tiene este ingeniero, que debería ser un ejemplo para muchos de nosotros, que al menos te inspire, ¿verdad? Que tenga esto. No estoy tratando de quedar bien con él, simplemente estamos viendo el caso de un hombre que demuestra que él está comprometido con el futuro y que, o sea, no es como que se quedó dormido en los laureles. Él podría, en lugar de estar jugando golf en su casa, él sigue haciendo
sigue estando comprometido en las cosas que está haciendo. Crecer al 1, crecer al 2, no es crecimiento. Yo diría, luego cuando hablemos de Estados Unidos, pues que si va a seguir creciendo, si va a seguir invirtiendo, ¿cuánto dije? Mira, aquí tengo la hoja. Está creciendo Estados Unidos al 2.2, crece al 2.2 en los 24 años recientes, invierte el 21.9. Su inversión es de 21 y pico. En cambio, China creció al 8.1%, en lugar de crecer 2.2, 2.1. China creció al 8.1%, invierte cosas que no podemos hacer nosotros, pero invierte el 40%. Ahora, ¿a qué voy? A que una de las cosas fundamentales para México en el futuro inmediato en el futuro inmediato es que crezca, es que crezcamos. Pues China tiene una política muy diferente porque tiene un partido comunista único y de hecho ahorita está atravesando una crisis inmobiliaria porque se acabó por el momento la manera en la que están estimulando la economía a través de esta inversión pública. Entonces, el modelo mexicano es diferente en cuanto a que no tenemos ese partido comunista, aunque están las dudas, ¿no? Ahora con Morena, de si ellos tienen estos tintes autoritarios, es lo que nos preguntamos todos, esperemos que no. Pero nosotros jugamos, creo que una de las cosas que México debería dejar de pensar que es periferia o que es una colonia o abandonar todo este victimismo cultural para convertirse en la potencia a la que está siendo llamado y que falta en el mundo, que falta un país como México lleno de fe, esperanza, festividad y que pueda infectar al mundo con nuestro amor a la vida. Pero también tendríamos que abandonar las mentiras del amor a la muerte, ¿no? Que hay aquí en México y todas estas cosas que nos tienen sumidas en la negación por la que el crimen organizado, por ejemplo, tiene algún tipo de control sobre el poder político mexicano. Es que invirtamos. Entonces, eso a lo que se refiere la presidenta del 25 al 28, pone que el 25 y a ver si para el 30 ya podemos estar haciendo el 28, pero hay que buscar que invirtamos. Ahora, ¿cuál es una de las cosas interesantes de todo esto cuando hablamos de inversión? Que en todo el mundo, el principal factor de inversión es la inversión privada. La inversión privada es la mayor factor de inversión. Yo diría que en México la inversión privada es como un 80% de la inversión. O sea, México invierte el 80% más o menos de lo que se invierte. ¿Está bien, Gerardo, más o menos? Bueno, 80%. ¿Y quién es el otro inversor? El Estado, la inversión pública, que se pueden dar en 3, en 4, según la recaudación, según el gasto, según la tasa de interés, según la situación, etc. Y la otra es la inversión extranjera, que viene e invierte en el 2%, 3%. Entonces, pues a lo que planteo es que nosotros estamos convencidos de que hay que invertir más del 25%, de ser posible este año. Claro, el gobierno no va a tener las posibilidades de hacerlo el año que entra. Que haya comunicación, empresa y gobierno, y que este año podamos invertir 25%, o cerca del 25%, ya como algo concluyente, con la inversión importante del sector privado, meter la inversión del sector público y, por supuesto, la inversión del sector extranjero. ¿Y qué cosa hay interesante? Pues de que la inversión, no porque sea el 20% va a pasar tal cosa, depende en qué se invierte. Y depende de qué se invierte para ver qué resultado se tiene. Y ahorita el esquema que hay, me lo preguntaba, ya se fue la señorita, vamos a invertir ahora en infraestructura. Va a tener que invertir Pemex, va a tener que invertirse en CFE, va a tener que invertirse en carreteras. Ya hay proyectos de carreteras que hizo un ingeniero que le encargamos hace 6 años. Ya estaba previendo dónde hay que invertir. No sé, del ferrocarril, pues yo creo que yo veo sensato el de Querétaro, ese lleva mucho tiempo intentándose. Ya los demasiado largos, pues ahí compiten con el avión y hay problemas ahí. Pero hay una gran necesidad de inversión en infraestructura. Sí, pero ese es como el camino fácil, ¿no?
O sea, no, ese... Justo él quizás tiene la crítica de Silicon Valley, pero, por ejemplo, yo viví un tiempo en Guadalajara y le llamaban el Silicon Valley mexicano, pero en realidad son puras empresas extranjeras que subcontrataban ciertos procesos, pero no estaba ocurriendo la creatividad en México con mexicanos, ¿no? Vean cómo es como invierto en factor humano a través de los pobres y les doy cierta capacitación para que sean carpinteros y que sepan moverle algo del software, pero en realidad no se está comprometiendo a crear un lugar donde hubiera desarrollo tecnológico mexicano. O sea, no hay un compromiso real de esto es lo que vamos a hacer para impulsar esta creatividad mexicana. Y yo creo que esa pregunta puede derivar en un montón de otras preguntas más pequeñas que hay que contestar y que alguien con, o sea, una organización así también tiene esa capacidad. Si lo ha logrado operar tan eficazmente, por ejemplo, un sistema de telecomunicaciones, seguramente tienen la capacidad de coordinar esfuerzos de desarrollo tecnológico. Y esa inversión, ojalá, y se pudiera acelerar y hacer cuanto antes. Estamos viendo, por ejemplo, me preguntaban de la cash, pero hablando del petróleo se está atrasando, la producción se está quedando baja, urge echar a andar la producción. Lo que hablamos de telecomunicaciones, si CFE va a hacer la red, a CFE también le urge reforzar la transmisión, la construcción de transmisión, el mantenimiento de la transmisión. O sea, tenemos un aparato enorme. Si a eso le agregamos lo que hablamos de la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial van a estar centrales de datos que requieren mucha energía eléctrica. Por eso de repente vemos que va a invertir 6,000 millones Amazon acá y que van a invertir no sé cuánto en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos llevar, como yo creo que podemos, una inversión importante, además nos metemos no solamente el rescatar a gentes que están en la pobreza o combatir la pobreza, es un asunto de justicia social y de ética, no hay duda, pero también es un asunto de mejorar a la economía del país, que esas personas que están marginadas puedan prepararse, puedan capacitarse, puedan tener empleo, tengan alimentación, fortalezcan el mercado. Aquí lo dice también la presidenta, dice mayor acceso, mayor ciencia y tecnología, empleos bien remunerados. Entonces es que vaya mejorando el empleo, que vayan mejorando los empleos en todas las áreas, no solamente. O sea, el problema es de delegar, por ejemplo, la ciencia y tecnología al gobierno, es que luego esos centros se vuelven elefantes blancos, donde hay vacas sagradas que no producen nada, ¿no? Pero alguien que está en la iniciativa privada, yo creo que sí puede comprometerse al menos él podría comprometerse a que hubiera un ecosistema que funcionara bajo principios lógicos, verdaderos, que incentivara el desarrollo tecnológico de México, como productor de tecnología, como gente creativa que vive en un lugar específico como lo que ocurre en Silicon. O sea, no, a ver, no estoy diciendo que Silicon Valley es la mejor, porque tampoco, también tiene un montón de cosas que no nos gustaría tener. Yo creo que justo uno de sus problemas es este secularismo o wokismo que está destruyendo California, pero yo creo que está mal renunciar a el compromiso de innovar porque se puede convertir en algo de vida o muerte para una nación. Y ahí es donde creo que entran los valores teologales, o sea, la fe, la esperanza, el amor. O sea, también hay una enorme área de oportunidad en hacer que las empresas mexicanas sean más serviciales hacia el prójimo. Esa es una inmensa oportunidad que puede también transformar la realidad mexicana en temas de crecimiento económico. O sea, uno de los problemas que estoy teniendo de lo que estoy escuchando es que es una visión pensando en lo macroeconómico. O sea, él dice, necesitamos crecimiento económico. No, él dice, necesitamos crecimiento macroeconómico y la forma en la que lo vamos a tener es construyendo puentes y ferrocarriles y cosas como que nada más quítenme las trabas legales para que yo ponga vías férreas
donde es económicamente rentable. Pero ¿por qué no él empieza a hablar de vamos nosotros a desarrollar la tecnología de esos ferrocarriles? De lo nuevo que vaya a ocurrir hacia adelante. O sea, porque siempre es como, nada más voy a comprar el ferrocarril hecho en otro lado. Y no estoy diciendo que no haga ingeniería, porque pues sí la hacen, ¿no? Obviamente esas empresas constructoras. Pero todo esto como de... O sea, lo que no me gusta es esta actitud como de subcontratar el futuro. Que haya más empleos, sino que también mejoren los empleos. Entonces yo creo que tenemos un entorno nacional muy bueno, que si le agregamos la cuestión, ¿cómo se llama?, geográfica, que somos vecinos de Estados Unidos, y que Estados Unidos está pasando una situación importante, delicada, problemática, que va a tener que hacer un súper esfuerzo para corregir. Ahora, por ejemplo, no le estoy diciendo que él lo tendría que hacer, solo estoy como hablando de la cultura que le delega incluso al ingeniero hacer eso, porque pues él va a decir, pues yo solo soy ingeniero civil, obviamente voy a ver el mundo como ingeniero civil y voy a construir todo lo que he construido en torno a como yo veo el mundo, ¿no? O sea, no podríamos criticarlos a él, sino, no sé si me da a entender, como que tiene que ver con la cultura, lo que preocupa es que él sea el único que esté hablando acerca de estos temas de forma pública. O sea, que no hubiera más personas de la iniciativa privada que también trajeran ideas sobre la mesa, sobre todo de ellos que tienen esas inmensas cantidades de capital, ¿verdad? Porque una persona como yo pues solo puede conformarse con dar un punto de vista. Y ahí es donde se habla del nearshoring y se habla de más bodegas en la frontera y que haya más producción, y sobre todo algo que dice la presidenta en el plan, que es sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones en México y sustitución de importaciones en Estados Unidos. Les voy a decir, miren, tenemos nosotros aquí en la balanza comercial muy favorable con Estados Unidos. 238 mil millones, más de 240 mil millones de dólares de exportaciones menos importaciones. Pero traemos mucha deuda con China, tenemos mucha deuda con Taiwán, con Japón, con Alemania, paz. Todo lo que tenemos que hacer es, ojalá y podamos aumentar nuestras exportaciones con Estados Unidos, tener más actividad, sobre todo que Estados Unidos tiene que dejar de importar tanto lo que importa China, tiene que disminuir su importación a China, y México es una alternativa de poder sustituirlo, y acá ya se está manifestando. Entonces tenemos que aumentar nuestro negocio con China y reducir nuestras importaciones. ¿Cómo? Sustituyéndolas. Buenas tardes, ingeniero. Yaret Arciniega, de Economía Social. Ingeniero, usted nos acaba de mencionar que el combate a la pobreza es una cuestión de ética y de mejorar la economía del país. Y también... Sí, es ética, es de justicia social. Así es. Pero al mismo tiempo, a diferencia de la sociedad agrícola, en la sociedad agrícola explotaba al ser humano. Eran esclavos, no había movilidad social, les convenía que trabajaran mucho y consumieran poco. Ahora en la nueva civilización, desde la industrial, pero con más razón ahora, conviene que estén preparados, que entiendan, que trabajen y que tengan tiempo para formar parte del mercado interno. Claro. Que consuman tales y tales cosas, que es lo que los hace fuertes. ¿Por qué está tan fuerte Estados Unidos? Por el nivel de consumidores que hay. Claro. Me parece muy interesante la forma materialista en la que él está definiendo el problema, ¿no? Porque el humano no es nada más los bienes, no es como que el humano nada más es un consumidor. O sea, él lo ve así porque es la forma en la que dice, si entramos en una espiral de negacionismo, pues se va a arruinar todo lo que estamos construyendo, ¿no? Y creo que ya se convierte en un tema preocupante, pero en realidad es un problema teológico. O sea, esa depresión, esa falta de propósito tiene que ver con el secularismo, obviamente, con promover una mentalidad, una cultura destructiva, que es lo que, por ejemplo, trae el ateísmo, o que trae el panteísmo también, ¿no? O sea, realmente solamente Cristo Jesús es el único que puede traer ese alumbramiento al espíritu humano, de llenarlo de ganas de vivir y de creatividad y de alegría y gozo y paz.
Y ahí no es culpa del ingeniero, o sea, el ingeniero él lo hace desde donde él puede trabajarlo. En realidad es un llamado para la iglesia cristiana que se involucre más en las problemáticas que tiene México. Sobre todo en el tema como de abandonar ídolos falsos, porque México es un país extremadamente idólatra. En una parte, la cercanía con Bill Gates. Preguntarle, ingeniero, es usted el hombre más rico de Latinoamérica y uno de los más acaudalados del mundo. Y Bill Gates y el empresario Warren Buffett tienen una iniciativa para que los billonarios donen cuando menos el 50% de sus fortunas, porque ellos piensan que las fortunas acumuladas deben de ser redistribuidas para abrir oportunidades. Preguntarle, ingeniero, ¿usted se va a sumar a ese esfuerzo? No. ¿Qué hará con su fortuna, ingeniero? No, mira, yo no me voy a llevar nada cuando me muera. Los empresarios somos creadores y administradores de riqueza, temporales de la riqueza. No me voy a llevar nada, no sé ni a dónde me voy a enterrar, imagínate. Es que no lo manejan bien, yo ya los he criticado. Al que van a donar, el 50%. Lo que tienen que donar es su trabajo, su entrega, a resolver los problemas de la sociedad, no hacer donaciones. ¿Tú te imaginas? ¿Conoces el presupuesto de Estados Unidos? No lo conozco, pero yo tampoco. Pero es enorme. ¿Tú sabes lo que pintan esas donaciones? No pintan nada. Aunque sean 200 mil millones de dólares, no pintan nada en el ¿sí? Lo que deben hacer ellos, ya lo está haciendo Bill Gates, ya lo está haciendo de entregarse a promover la fundación y tal, pero gastan mucho en la fundación. Ya se la rechazan porque dicen, no, pues si te doy 100 pesos te van a gastar 80 en la fundación. Hay una fundación que me enseñó eso, se llama la Gulbenkian, un señor Gulbenkian que lo donó en Portugal, y resulta que del presupuesto anual de la fundación, pues como el 70% se va en salarios. No, lo que hay que hacer es resolverlo y entregarse, ¿sí? Lo que ha hecho la fundación está empezando casi, ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer. No, incluso yo diría que él tendría más éxito ayudando a Latinoamérica desarrollando nuevos productos mexicanos. O sea, en lugar de estarle comprando a Ericsson y a otros la tecnología, provocar que ocurra ese cambio tecnológico aquí en México, porque eso es lo que... Y creativo, con creatividad, con esto que les digo de esperanza. O sea, un poco creo yo, si pones, por ejemplo, en el tema de esperanza, por ejemplo, si pones este tema de vamos a transitar a la Jerusalén celestial y Dios va a adoptar las mejores porciones de lo que hay en este mundo, o sea, que vamos a atravesar esta realidad. Entonces te preguntas, oye, pues a ver, este celular sería de las cosas que adoptara a Cristo hacia la Jerusalén celestial, sí o no, y por qué, y entonces podrías empezar a hacer desarrollos tecnológicos que funcionaran para que el ser humano viviera mejor. O sea, un producto basura o una chatarra, pues probablemente solamente ciertos aspectos de ese producto va a ser adoptado en la nueva ciudad. O sea, lo hace bien, por ejemplo, en cuanto se enfoca en temas de infraestructura, etcétera, pero él tiene un panorama amplísimo que ustedes y yo jamás vamos a tener en nuestra vida, y con ese panorama y esa capacidad de recursos podría incluso hacer una gran diferencia en el país y en Latinoamérica si él se enfocara en el desarrollo de la creatividad en México. No sé si me explico. Claro que sí, muchas gracias. ¿Tú crees que se le iba yo a donar a Bill Gates? Mira, los estimo, y a Warren es un tipazo. El hijo de Warren está haciéndolo ya. Warren tiene 94, no sé cuánto. El hijo de él, Howard, está, y yo creo que ya está cambiando de opinión del papá, porque él decía que les iba a dar 1% y no sé qué tantas tonterías. Ya están trabajando. El chiste es que se trabajen en tal, no de doy un donativo y ya está. Tráete el libro de Gibran, por favor. A ver. Y también preguntarle, nos hablaba de la parte de la educación, que uno de los extractos o de los sectores en los que más se han enfocado los jóvenes es en el de la tecnología, en el de la inteligencia para solucionar esta parte de la inteligencia artificial. ¿Usted está pensando o va a invertir en semiconductores? Pues si nos caen semiconductores, ahí le entramos. Mira, esa parte tecnológica yo todavía no le entiendo bien. Sí sé, por ejemplo, que en 1900... ¿Tú sabes cuál fue el cambio tecnológico de la sociedad industrial a la actual?
aunque le llaman la cuarta revolución, es un cambio de una sociedad industrial. ¿Sabes cuál fue el cambio? Que de los Bell Labs, ¿sí?, de ATT, que era ATT, descubrieron el transistor. Lo descubrieron en 1947. Era una centésima parte del bulbo. Y se han ido. Se tardó en los 50 y luego en los 60 y yo creo que en los 80 fue cuando agarró mucho vuelo. Es que ahorita es invisible, pero invisible. Es lo más... Y hay gente haciéndolo. Taiwán es muy bueno para hacerlo. ¿Cómo se llama? En Corea Samsung es bueno haciendo, etcétera. No es nuestro campo, pero sé que hay una idea de hacerlo. O sea, esa renuncia es a la que yo me refiero, pues. O sea, una persona con todos sus recursos y alcances sí podría planteárselo y hacerlo muy bien, porque pues evidentemente compite muy bien América Móvil con grandes empresas estadounidenses, ¿no? Sí. Yo creo que lo que está bien de lo que quieren hacer es que se desarrolle más la ciencia y la tecnología. Les voy a decir qué hizo China. China en el 1976 por ahí, o 78, decidió 4 cosas. Modernizar la agricultura, lo agropecuario, modernizar la industria, modernizar lo militar, era el tercer punto, modernizar lo militar, y modernizarse en ciencia y tecnología. Si lo quieren ver, está por Deng Xiaoping en un libro que se llama, que se lo recomiendo, trae muchos capítulos, se llama From Silk to Silicon, de la seda al silicón. Y hay... Yo no tomaría a China como un modelo a seguir para los mexicanos, precisamente por el Partido Comunista y por su marxismo. Trae estos puntos y mira dónde está China. Mira, a ver, pero eso es muy bueno para el que me preguntaba de por ahí. Dice, y un rico pidió, háblanos de las dádivas, y él contestó, no dais sino muy poco al dar de vuestras posesiones. Dad de vosotros mismos y en verdad daréis. ¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por temor a necesitarlas en el mañana? El mañana, ¿qué traerá el mañana al perro previsor que entierra huesos en la inollada arena mientras sigue a los peregrinos rumbo a la ciudad santa? ¿Y qué es la necesidad sino el temor a la necesidad misma? Cuando vuestro pozo está lleno, ¿no es el temor a la sed una sed insaciable? Hay algunos que dan poco de lo mucho que poseen y lo ceden ostentosamente, pero su oculto deseo hace de sus dádivas obsequios sin valor. Hay unos que tienen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y en la generosidad de la vida, y su barca jamás se encuentra vacía. Hay algunos que dan con placer y este placer es su recompensa, y hay algunos que dan con dolor y este dolor es su bautizo. Pero hay algunos que dan y al dar no sienten dolor ni buscan placer, ni dan por apremio de virtud. Dan como en el valle el mirto que funde su fragancia en el ambiente. A través de las manos de estos habla Dios, y a través de sus ojos Él sonríe sobre la faz de la tierra. Es bueno dar cuando se os pide, pero es mejor hacerlo a impulsos del corazón. Y para una alma pródiga buscar al menesteroso es un placer mayor que el de dar. ¿Y hay alguno vuestro que podáis retener? Todo cuanto atesoráis algún día será dado. Por tanto, dad ahora que es la estación de las dádivas. Puede ser vuestra y no de vuestros herederos. Con frecuencia decís, yo daría, pero solo al que lo merece. Los árboles en vuestro huerto y los rebaños en vuestras campiñas jamás pronuncian cosas semejantes. Ellos dan para poder vivir, para retener, porque retener es perecer. Seguramente el que es digno de recibir sus días y sus noches es asimismo digno de todo lo vuestro. Y el que mereció beber del océano de la vida merece llenar su copa de vuestro arroyuelo. ¿Y qué mayor desierto habrá que alguno donde la caridad falta, y en el que no hay confianza para pedir, ni placer para dar? ¿Y vosotros quiénes sois para que los hombres se vean obligados a mostraros el pecho y descubriros su orgullo? De modo que veáis al desnudo sus méritos y su orgullo. Ved primero que vosotros mismos merezáis, que ustedes mismos merezcáis ser dadores y un instrumento de las dádivas, porque en verdad es la vida la que da a la vida, mientras vosotros que os estimáis dadivosos no sois sino testigos.
y vosotros los menesterosos, y todos sin excepción lo sois, no asumáis peso alguno de gratitud para no uncir el yugo sobre vosotros y sobre el que da. Es preferible que os elevéis con el dador por encima de regalos, como en alas, porque si mostráis mayor gratitud de lo que en verdad sentís, daréis lugar a que el caritativo dude de que tiene por madre la tierra generosa y por padre a Dios. Está bueno, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Dios lo bendiga. Gracias por su tiempo, por todo lo que ha hecho por México. Y bueno, muchas gracias por escucharme y bye.